Hola, ahora haré una serie de vídeos donde voy a pasar a resolver los problemas que se plantearon en el último parcial, en el segundo parcial de Ingeniería Informática en la Universidad de La Palma de Gran Canaria. Bueno, este primer ejercicio es un circuito que contiene unos resistores y contiene una fuente de corriente. Entonces vamos a aclarar un poquito. La fuente de corriente es un circuito electrónico que nos permite mantener una corriente constante en esta rama. Vamos a dibujarla. Por aquí yo tengo una corriente constante que se llama, le dimos el nombre de I sub S. Indudablemente que puede cambiar la diferencia de potencial entre estos dos puntos dentro de ciertos límites, puede cambiar por algún motivo, pero la fuente de tensión lo que hace es mantener esta intensidad constante a pesar de que la diferencia de potencial entre estos puntos pudiera variar. ¿Vale? Eso es una fuente de corriente. Nosotros leemos rápidamente los enunciados y a mí me parece mejor empezar por B, luego seguir por C, luego por D, incluso hasta la E podemos hacer, luego volver a la parte A y por último hacer la parte F. ¿Vale? Esta parte A está como desconectada porque se podría haber preguntado, no sé, en otro momento, no como primera pregunta, porque después de hacer esto, igualmente habría que volver a este circuito. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer la parte B. Vale, en la parte B, vamos a cambiar de color, se nos dice, determine la intensidad de corriente que circula por cada rama. Ya nos han sugerido que esto es I1, esto es I2, esto es I3. Vale, entonces lo que vamos a hacer es colocar los signos más, menos y más, menos. Vale. Siempre por donde entra la corriente elegida, ahí vamos a poner un más. Bien, entonces, lo primero que vamos a observar es que esta corriente de la fuente, o entregada por la fuente, se divide sucesivamente en I1, I2 y I3. Entonces, eso es lo que podemos empezar escribiendo. Voy a achicar un poquito esto, porque si no, no tenemos espacio. O sea, vamos a hacer la parte B, empezada aquí, y vamos a poner, primero, que I sub S es la suma de I1 más I2 más I3. Vale, luego vamos a hacer un Kirchhoff empezando por este punto y volviendo a este punto, por ejemplo, ¿no? Podemos salir de cualquier punto. Una cosa, esto no nos tiene que confundir. Este es un punto que se ha tomado como referencia, conectado a masa o tierra, cuyo potencial de referencia es 0. Entonces, todos estos puntos tienen el mismo potencial 0, porque nosotros aquí no tenemos nada conectado, nada intercalado, ni una resistencia, ni una fuente, nada de nada. Entonces, todos estos puntos están al mismo potencial, que es 0. Bien, como dije, vamos a salir de aquí, por ejemplo, y dar la voltereta a esta malla y plantear la ley de las tensiones de Kirchhoff. Si voy de menos a más, ¿qué voy a poner? Voy a poner más R4, que vale 1 kilo por I3. No, perdón. R4 vale, ya estamos haciendo las cosas mal, vale 1,5 kilo ohm, o sea, más 1,5 kilo ohm, más R3, que también vale 1,5 kilo ohm por I3, más 1,5 kilo ohm por I3, porque la misma corriente que pasa por aquí es la que pasa por aquí. Y ahora, como voy de más a menos, pongo menos R2 por I2, o sea que pongo menos R2, que vale 1 kilo ohm por I2, y como no hay más nada, igualo a 0. Entonces, puedo reducir un poquito esto, y me va a quedar menos 1 kilo ohm por I2 más 3 kilo ohm por I3, todo esto es igual a 0, y aquí tengo una ecuación. Vale, aquí tengo otra, ya tengo dos ecuaciones. Como tengo tres corrientes, necesito otra ecuación. ¿Cómo la voy a obtener? Por ejemplo, salgo de A, recorro el circuito y vuelvo al punto A. Pondré menos R1 por I1 más R2 por I2. O sea, menos R1, que es 1 kilo ohm por I1
más R2, que es un kilo ohm por I2, todo eso es igual a 0. Vale, y entonces, ahora ya tengo que armar el sistema. Como yo observo que esta ecuación está en I2 y en I3, y esta está en I1 y en I2, lo que voy a hacer es despejar I1 de esta ecuación y sustituir aquí. Entonces, si yo despejo I1 de esa ecuación, me queda que I1 es igual a I sub S. I sub S es 5, vamos a escribir bien este 5, es 5 miliamperes menos I2 menos I3. Y ahora voy a hacer la sustitución de I1 por estos valores aquí, pero ya multiplicando por el menos 1K. Menos 1K por 5 miliamperes, kilo con mili se simplifica. Kilo es por 10 a la 3, mili es por 10 a la menos 3. Entonces me queda menos 5 volt, me va a quedar. Luego, menos por menos, más 1 kilo ohm por I2 más 1 kilo ohm por I3 más 1 kilo ohm por I2, eso es igual a 0. Vale, entonces, en definitiva, me va a quedar en 2 kilo ohm más 1 kilo ohm por I3 igual a 5. Bien, y ahora, con esta ecuación que le llamo 1 y esta que le llamo 2, voy a resolver. Entonces, voy a despejar de aquí I2, de la ecuación 2. Entonces, usando la ecuación 2, si despejo I2, me va a quedar 3 kilo ohm por I3 partido 1 kilo ohm. Esto se simplifica y me da 3 por I3. Por lo tanto, aquí me quedaba I sub 2, que no lo puse, me queda 2 kilo ohm por I2, que vale 3 I3, más 1 kilo ohm por I3, es igual a 5. 3 por 2, 6. No, perdón, aquí no se simplifica nada. 2 kilo ohm, o sea, 6 más 1 son 7, o sea que 7 por 7 kilo ohm por I3 es igual a 5 volt, por lo tanto I3 será igual a 5 sobre 7 kilo ohm, entonces I3 me va a estar dando, vamos a hacerlo, 5 sobre 7, 5 dividido 7, 0,71. Esto me da 0,71, ¿qué? Miliamper, porque aquí tengo kilo ohm, tengo 10 a la más 3, el resultado me da a la menos 3. Bien, ahora, una vez que tengo I3, puedo hallar I2, que I2 es 3 por I3. Entonces, esto me dará por 3, 2,14. 2,14 miliamperes. Y ahora que tengo I2, puedo hallar I1, ¿de dónde la tenía despejada? I1 la tengo aquí. ¿Vale? Entonces, I1 será igual a 5 menos I2, que es 2,14, menos I3, que es 0,71, y esto me dará 2,15 miliamperes. Bien, estos valores los voy a anotar por aquí arriba, porque me pueden hacer falta, estos valores me pueden hacer falta. Voy a poner que I1 es igual a 2,15 miliamperes, I2 me dio 2,14 miliamperes y la I3 me dio 0,71 miliamperes. Bien, voy a borrar todo esto, ya no lo necesito para nada. Y ahí tenemos la parte B. Esta es la parte B, ya está hecha. Vale. Parte B está liquidada. Vamos a la parte C. La parte C dice, calcule el potencial en los puntos A y B. Bueno, para hallar el potencial, por ejemplo, en el punto B, hallar el potencial en B, yo digo, el punto B tiene cierto potencial, luego paso por esta resistencia R4, esto era más, de más a menos, entonces potencial de B menos R4, que es 1,5 kilo ohm, ¿por qué corriente? Por I3, que vale 0,71 miliamperes, y a dónde llego, al punto C, cuyo potencial es 0.
Vamos a llamarle C a cualquiera de estos puntos. O sea, potencial de B, de más a menos, menos R por I, que es la diferencia de potencial que tengo aquí, menos R por I, igual a ¿qué? Al potencial de C, que vale 0. Por lo tanto, el potencial del punto B se simplifica acá con mili y será 1,5 por 0,71 y eso me da 1,07 volt. Bueno, bien, entonces, ahora, si quiero hallar el potencial del punto A, hago lo mismo y voy por este camino más corto. Yo puedo ir por cualquier camino, desde A hasta C, pero voy a utilizar el camino más corto. Tengo menos posibilidad de equivocarme, entonces digo V sub A, luego voy de más a menos, pongo menos R2 que vale 1 kilo ohmio, o sea, 1 kilo ohm por I2 que vale 2,14 miliamperes y llego al punto C cuyo potencial es 0. Simplifico y entonces el potencial de A me da 2,14 volt. Esto lo voy a anotar por acá, potencial de A 2,14 volt y potencial del punto B es 1,07 volt. Bien, sigamos. Ya está la parte C hecha. Vamos a la parte D. La parte B dice, obtenga la potencia disipada en la resistencia R4. La potencia disipada en una resistencia, en un resistor, es la intensidad al cuadrado por la resistencia. Como es R4 y por R4 pasa I3, esto será igual a 0,71 por 10 a la menos 3 amperes al cuadrado por R4, que es 1,5 por 10 a la 3 ohm. Entonces, a mí me conviene trabajar de esta forma, me gusta trabajar de esta forma, para que la potencia me quede en vatios, la intensidad la expreso en amperes y la resistencia la expreso en ohm. Entonces sería 0,71, ¿vale? Exponente menos 3, eso al cuadrado, por 1,5 exponente 3, esto me está dando 7,56 por 10 a la menos 4 vatios. Watt. La potencia se mide en watt. Bien. Ahora ya podemos hacer la parte E. La parte dice, calcula la energía que consume el circuito en una hora. Bueno, vamos a ver. La potencia la definimos como la rapidez de cambio de la energía, ¿no? La energía sobre el tiempo. Por lo tanto, la energía la puedo escribir como potencia por el tiempo. Entonces, yo digo una cosa, ¿de dónde proviene la energía? La energía proviene de la fuente de corriente. La energía proviene de la fuente de corriente. Y esa energía que entrega la fuente de corriente es igual a la suma de energías disipadas en las resistencias. Yo tengo dos caminos para calcular la energía que consume el circuito. O bien calculo individualmente la energía que consume cada resistencia, o bien calculo directamente la energía que aporta la fuente de corriente. La energía que aporta la fuente de corriente va a estar dada por la diferencia de potencial a la cual está conectada la fuente, que viene a ser la diferencia potencial entre A y C, que lo tenemos, que vale 2,14, o sea, pondríamos la diferencia de potencial por la corriente que pasa por la fuente de corriente, que es I sub S. Entonces sería 2,14 por la intensidad I sub S, que es 5 por 10 a la menos 3, y delta T, que es una hora son 3600 segundos. Entonces eso me da 2,14 por 5 exponente menos 3 por 3600 me da 38,52 joules. Bueno, entonces la energía que se consume en el circuito en una hora son 38,52 joules. Vale. Bien, entonces ahora podemos volver a la parte A. Vamos a volver a la parte A. Esto ya está listo. Entonces, en la parte A, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Tengo que tener en cuenta los teoremas de Thevenin y Norton. El teorema de Thevenin, teorema de
Thevenin, me dice que yo puedo sustituir una red, o sea, todo un circuito por una R, que se llama R de Thevenin, y una fuente de tensión constante, cuya tensión es voltaje o tensión de Thevenin. Bueno, entonces yo aquí puedo tener todo un circuito, pero lo que hay en esta parte, o sea, de estos dos terminales para este lado, lo puedo reducir de esta forma. Y también este circuito, a su vez, lo puedo convertir, según el teorema de Norton, yo lo puedo convertir en una resistencia en paralelo con una fuente de corriente por la que circulará una corriente llamada I de Norton, y esta resistencia es la resistencia de Norton. Bien, yo puedo interconvertir uno en otro estos circuitos, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la resistencia de Thevenin es igual que la resistencia de Norton, y que la intensidad de Norton la puedo calcular como el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin o Norton, que es lo mismo. Entonces, observemos una cosa. Esta porción del circuito, esta porción, se parece a esto. Entonces yo puedo aprovechar para tomar esta porción del circuito y entre este punto y este sustituir esta fuente de corriente aprovechando esta resistencia, que sería justamente la resistencia de Norton o la de Thevenin, para poder sustituir esta fuente de corriente por una fuente de tensión. ¿Qué tendría que calcular? El voltaje de Thevenin, que lo despejo de aquí. El voltaje de Thevenin sería la I de Norton, que es la que tengo, 5 por 10 a la menos 3 amperes, por la R de Norton, que será R1, que vale 1 kilo ohm. Entonces esto me va a dar, a ver un momentito, a ver, aquí se nos va a armar lío. 5 miliamperes, ¿vale? Por 1 kilo ohm, ahora sí, mili, entonces esto me va a dar 5 volts. Ese es el voltaje de Thevenin. O sea que en definitiva, ese circuito me va a quedar así. Voy a tener una fuente de Thevenin, voltaje de Thevenin de 5 volts. Aquí voy a colocar la resistencia R1, que vale 1 kilo ohm. Y luego el circuito sigue como está, o sea, aquí tengo A, aquí tengo la resistencia R2, por aquí tengo R3 y aquí tengo R4, y ahí tengo el circuito equivalente. Bueno, vamos a hacer ahora quizás la parte más interesante, que es la parte F, donde dice reducir el circuito a un divisor de tensión en el que la resistencia de carga sea R4. Cuando me hablan de resistencia de carga, yo tengo que pensar que la resistencia R4 la voy a sacar fuera del circuito. Entonces, el circuito me va a quedar transformado en esto. Aquí tengo R3, aquí tengo el punto A, aquí tengo R2, por aquí tengo R1, por aquí la fuente de corriente, y este terminal está abierto, así que eso es lo que tengo, ¿no? Es decir, bueno, queda un poquito feo, vamos a arreglarlo. El circuito que me queda es así. Vale. Entonces, respecto a las corrientes que voy a tener ahora, voy a tener la corriente I sub S, que es conocida, la fuente de corriente. Luego voy a tener una que le voy a llamar I1 por aquí, y voy a tener una I2. Voy a poner los signos, más, menos. Vale, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que I sub S va a ser igual a I1 más I sub 2. Vale, entonces, a ver, primero voy a explicar qué es lo que quiero. Lo que quiero es transformar este circuito en un circuito que tenga una resistencia, que tenga una fuente, y que aquí, entre B y C, lo que voy a conectar va a ser luego la R4. Entonces, ¿qué es lo que quiero? El equivalente de Thevenin entre estos dos terminales de todo este circuito que tengo a la derecha. Entonces, aquí tendré que calcular una resistencia de Thevenin
Y aquí tendré que calcular un voltaje de Thevenin. Vale. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? El voltaje de Thevenin entre este punto y este es el mismo que entre A y C, ¿no? Porque todo esto está a tierra, todo esto, este potencial es 0 volt, este es 0 volt. ¿Por qué digo que el potencial de este punto es igual al de este? Porque aquí no hay corriente eléctrica porque el circuito está abierto. Entonces, todos estos puntos están al mismo potencial. Entonces voy a poner que el voltaje de Thevenin será igual al voltaje que hay entre A y C, que en definitiva es el potencial del punto A, porque el voltaje de C es 0. Bien, voy a calcular las corrientes. Ya tengo planteada esta primera ecuacioncita y ahora voy a plantear un Kirchhoff aquí saliendo de A y volviendo a A. Menos R1, que vale 1 kilo ohm por I1, más R2, que vale 1 kilo ohm por I2, eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Que I2 va a ser igual a I1. Vale, entonces, a mí me interesa, para calcular esta diferencia de potencial entre A y C, que será mi voltaje de Thevenin, me interesa la corriente I2. Entonces la voy a despejar de aquí, y la corriente I2 será igual a I sub S menos I1, pero I1 es igual a I2, o sea, I sub S menos I sub 2. Entonces, me va a quedar 2 por I2 es igual a I sub S, por tanto, I sub 2 es igual a I sub S, que vale 5 mA, dividido 2, me da 2,5 mA. Por lo tanto, mi voltaje de Thevenin, que es el voltaje entre A y C, va a ser R2 por I2. R2 es 1 kilo ohm y la corriente 2 me dio 2,5 mA. Entonces, esto me está dando 2,5 volt. Ese es mi voltaje de Thevenin, 2,5 volt. Bien. ¿Cómo voy a calcular ahora la resistencia de Thevenin? La resistencia de Thevenin es la resistencia vista desde estos dos terminales hacia allá, y tengo que hacer lo siguiente. Si tengo una fuente de tensión, lo transformo en un alambre, o sea, hago un cortocircuito. Pero si tengo una fuente de corriente, para hallar la resistencia de Thevenin, tengo que abrir el circuito donde está la fuente de corriente, o sea que aquí no voy a tener nada. ¿Vale? Y entonces tengo que ver cómo me quedan conectadas estas resistencias. Yo veo que R2 y R1 están en paralelo, tienen sus terminales conectados por arriba y por abajo, están en paralelo. Entonces voy a hallar el equivalente, que le llamaré R', que será R1 por R2 sobre R1 más R2. Me queda 1 kilo ohm al cuadrado sobre 2 kilo ohm. Esto me va a dar, simplificando, me va a dar 0,5 kilo ohm. Bien, ahora, el equivalente de estas dos, lo voy a borrar, me ha quedado en serie, esto me ha quedado en serie, esto es R', que vale 0,5 kilo ohm, me ha quedado en serie con la de R3, que vale 1,5 kilo ohm. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin será 1,5 kilo ohm más 0,5 kilo ohm, y eso me da 2 kilo ohm. O sea que aquí voy a poner 2,02 kilo ohm. Y ahí me ha quedado ya el circuito equivalente o divisor de tensión, en el cual voy a intercalar la resistencia R4. Bueno, espero que se haya entendido, y si hay dudas, por favor, háganmela saber, y en cuanto pueda subiré el ejercicio 2, el 3, etcétera, y así sucesivamente. Muchas gracias.